hay hombres que sufren violencia por parte de su pareja, ¿no? Sea mujer, sea quien sea, sufren violencia. ¿Esos talleres sirven también para replantearse ese autocuidado, para poder tomar como medidas necesarias y llevar una mejor convivencia? O sea, hola, bienvenidos a esta grabación más del podcast Entre Leyes y Emociones. Yo soy Blanca. Cristian. Lilian. Bien, como les mencionaba, el programa, el tipo de intervención es distinto en hombres como en mujeres, no se mezcla. Así el hombre esté en una situación de recibir violencia o vivir violencia por su pareja, no va a entrar en un programa de víctima, jamás. Y de hecho no están diseñados estos programas para hombres como victimarios o como víctimas más bien. Como víctimas, ajá. Porque justo es el reconocer, ¿no?, estos ejercicios de violencia. Y bueno, en el caso de que si estén viviendo una situación de violencia, estos programas de reeducación para hombres es igual, ¿no? El que ellos identifiquen que hay una situación de violencia y también busquen alternativas. Pero si no hay manera, a nivel general e incluso por protocolo, la intervención no se puede mezclar, hombres y mujeres. Oye, ¿y estos hombres que acuden, o sea, van realmente por voluntad? Así de, ay, yo un día me cayó el 20, o mi pareja ya me amenazó, mi pareja ya me quiere dejar, o sin ningún tipo de coerción o amenaza, por voluntad propia yo llego a este lugar, o son por órdenes de jueces que dictaminan esto, o cómo es que llegan estos hombres a los talleres. Pueden llegar de las dos maneras, ¿no? De manera voluntaria. Esta vía es un poquito más complicada porque no hay tanto conocimiento sobre estos programas. Es como, a lo mejor es un poquito brusco la comparación o el ejemplo, pero es como, por ejemplo, las situaciones de adicción, ¿no? Hasta que no veo que ya estoy en un problema de adicción, ya busco ayuda. Claro. Y por lo regular el hombre no se da cuenta que está en un problema de ejercicio de violencia. Sí. O sea, ejerce la violencia y piensa que es algo normal porque desde niño piensa que son conductas normales. Apropiadas. Porque lo vivió, ¿no? Incluso con su misma familia. Pues más que nada son conductas, son ambientes que ya son naturales para él. Entonces es como incluso la violencia física, ¿no? Si la está ejerciendo, cree que eso es algo normal, porque lo ha escuchado también y lo ha visto que el pegarle a su pareja es parte de, ¿no? Es que si no te obedece, si no hace la comida, pues ¿de qué otra manera va a entender, ¿no? Y entonces lo ve como una lógica. Entonces no ve que hay un problema ahí. Y en tu experiencia, por ejemplo, cuando es mandamiento de un juez que va por orden de una autoridad, ¿qué tan efectivo es esto? Porque justo hemos dicho, ¿no? La voluntad, que si hay un cambio, si es factible, es... Claro, sí, bueno, como estaba la otra vía, ¿no? Por mandato judicial y dependiendo de la instancia, ¿no? Hay diferentes tipos de instancias que pueden ejercer este mandato, ¿no? Entonces pueden llegar desde una medida cautelar, ¿no? Desde un mandato de un juez directo, ¿no? Por situaciones que han visto, ¿no? Entonces, sí llegan con más resistencia, pero sí se puede dar el que estos hombres que vienen por mandato generen, ¿no?, también un cambio. Sí se ha dado, es mínimo, porque como les mencionaba, creo que cualquier tipo de cambio o cualquier intención para solucionar un problema es la voluntad. Entonces, si llega con una negativa, ¿no? Y dicen, no, pues es que pues, a mí... Y llegaron, yo de mi experiencia vi muchos hombres que decían, pues es que a mí me mandan, ¿no? Y desde su manera de postrarse al grupo, llegaban y entonces estaban así sentados y con las piernas cruzadas. Entonces, totalmente rechazando, Sí, ¿no? cero apertura, Cero estar ahí apertura. como bien obligados. Recuerdo justo un hombre llegó por un juez
era un hombre que medía casi 2 metros, ¿no? Era grandísimo, era muy rudo, se le veía el semblante y sus experiencias lo decían, ¿no? Pues es que no, o sea, yo vengo de barrio, yo en Tepito tuve mis situaciones, ¿no? Y compartí experiencias así muy, como les decía, ¿no? De riesgo, ¿no? Incluso aquí en Cuernavaca. Y creo que también por eso había llegado, por ese tipo de situaciones de violencia. E incluso él, porque en estos programas, cuando son mandados por un juez o como medida cautelar, las asistencias les valen. Tienen que Entonces, comprobar, tienen además, que supongo. comprobar, o sea, por las firmas que Sí, se sí, sí. generaban, entonces como Que una fueron. forma, ¿no? De que está haciendo Se esa... cumplieron con la medida. Entonces, había veces que no iba. Y recuerdo que una vez me dijo, oye, pues te doy un dinero, ¿no? Y fírmame, ¿no? La sesión pasada, o fírmame. Y yo, no, ¿cómo crees? Y bueno, justo es esto, ¿no? El trabajo. Hay quienes no lo quieren hacer. Entonces, no se puede hacer nada. Y hablando de la efectividad del programa, digo, con que salvemos a una mujer en estos juegos, ya estamos hablando de efectividad. Pero ¿tú qué efectividad consideras que había en ese programa? Es poca efectividad, porque justo, y no porque sea un mal programa, sino porque los hombres pocas veces quieren hacer un trabajo. Sí me llegaron en aquel tiempo hombres que yo vi cambios, ¿no? Vi cambios muy, pues extremos, desde un hombre que llegó por un mandato, lo recuerdo muy bien, era también un hombre grande, tatuado, con un corte así. Digo, Malote, para no decir malote. estereotipos, porque justo los estereotipos son los que nos Sí, van encasillando, exacto. ¿no? Pero al final era el reflejo de cómo él se estaba moviendo, ¿no? Desde sus ejercicios de violencia, su forma de vestir era como muy, pues muy ruda, ¿no? Entonces, poco a poco costó trabajo, fueron las 24, 25 sesiones, y justo en la última sesión él llegó con un corte de pelo, pues normal, ya no llegó con sus aretes, los tatuajes pues no se los podía quitar, pero ya llegó de camisita, fajado, con pantalón, y prácticamente venía como a su graduación, ¿no? Y, y él lo expresó, ¿no? Es que, o sea, sí me sirvió. O sea, independientemente de la problemática que yo tuve, yo aquí pude reconocer que estaba en un problema, que estaba haciendo mucho daño y la verdad, nos lo compartió, ¿no? Les agradezco, he cambiado muchas cosas en mi vida. Entonces, creo que yo siempre le decía a mi compañero en aquel entonces, porque íbamos cambiando, yo le decía, con que uno le entre, que a veces nos llenábamos 10, 12, no, son grupos de máximo 12, 15, y mínimo 2, porque si es uno, no se puede mencionar que es un grupo. Entonces, si de 15, porque a veces llegábamos a tener hasta 20 cuando hacíamos como tipo convenios con empresas, con lugares que les ofertábamos el taller y los teníamos llenos. Pero eran justo los que menos querían trabajar porque estaban obligados, se sentían obligados. Entonces, yo decía, con que uno le haya entrado en la sesión, con eso me quedo. Y a veces sí, ¿no? De 12, 15, 1, 2, 3, y yo con eso. Es que es justo, ¿no? Con que uno ya, nosotros ya hicimos nuestra labor. Así sea uno. Sí, es que es un desafío esta transformación en donde, pues, cómo rompes tantas estructuras, cómo transformas esas estructuras que además, pues, no son nuevas, o sea, ancestralmente creo que nos acompañan, vienen de años, de patrones, de historias, de muchas cosas atrás, entonces sí es un desafío para nosotros Y como como sociedad. lo decía, ¿no? Si a veces nos cuesta ir al dentista hasta que ya nos duele el diente, al doctor, a cosas que normalmente podríamos hacer. O sea, el psicólogo creo que es la última persona en la que llamamos. Incluso estadísticamente, ¿no? Más ahí seguimos con el tema de los autocuidados, de los hombres que pues nos cuesta trabajo el hacer este tipo de intervenciones, ¿no? De solucionar estas problemáticas. La estadística está, ¿no? E incluso cuando tenemos un problema médico, no vamos hasta que ya casi estamos Sí, exacto. tumbados Sí. o nos llevan
prácticamente nos llevan. Ahora, para las cuestiones emocionales o de este tipo, donde nosotros somos los responsables, ¿no? Aquí estamos hablando de que siempre, esos programas siempre, el objetivo es, uno de los objetivos es que el hombre identifique su responsabilidad. Entonces, siempre cuando estábamos en las sesiones, sí, es que todos, es que los hombres son así. No, espérate, yo soy así. Yo hice esto. Yo me comporto así, yo hablo así, yo digo esto. Y es que no es solo ir al psicólogo, ahora es peor, o sea, es ir a reeducarme. Entonces, es como algo tengo mal. Y entonces, como no aceptar esta situación, reconocer, Reconocer que yo. Reconocer que yo estoy mal, que yo estoy haciendo algo mal. Sí, Y no, justo eso que es los algo procesos tremendo. es muy difícil, ¿no? Súper tremendo, o sea, es casi que estamos hablando de imposibles, pero ha habido posibles en estos imposibles y de esto se tratan estas invitaciones, estos temas, a romper esquemas, a poner sobre la mesa nuevos cuestionamientos, llevarnos a reflexiones y entender que hay nuevas formas de construir la relación con nosotros mismos y hacia los demás. Y es que justo estas diferentes masculinidades no significa enfrentarnos hombres con mujeres, sino más bien es esto que queremos hacer de tener mejores relaciones libres de violencia. Fomentar una cultura de autocuidado para construir una masculinidad sana. Y el autocuidado, hace ratito nos ponías de ejemplo el cómo se expone el hombre muchas veces por ese machismo, por esas conductas aprendidas como a la vulnerabilidad de su bienestar, de su, ¿no? Desde el cuerpo, desde lo físico, pero también hay una parte que poco se habla del estrés que viven los hombres, o sea, ese gran estrés de la carga emocional que ellos llevan en sus hombros, de todos los problemas de salud mental, lo mencionabas hace ratito, el índice de los suicidios, por ejemplo, en México es de hombres, por toda esta carga emocional no elaborada, no hablada, no trabajada, que termina pues en consecuencias fatales y como pues estos nuevos programas nos deberían de invitar a la mirada interna, a la reflexión personal y pues a romper estos patrones de conductas que traemos arrastrando pues de años atrás. Entonces, ¿qué proponen las nuevas masculinidades? Buscan cambiar las reglas, que las cosas no son impuestas. Si nos damos cuenta, todo esto es una regla social, no está escrito con sangre en ningún lado. Entonces, hay puntos que se pueden modificar. Entender que hay una libertad emocional para los hombres, en donde los hombres pueden tener miedo, pueden llorar, pueden hablar de sus emociones, pueden expresar de sus sentimientos, en donde también entender que hay una corresponsabilidad en dividir las tareas del hogar, que no es un cuidado exclusivamente de la mujer y que los hombres también pueden entrarle al cuidado de los hijos, de la pareja, de la familia, una corresponsabilidad ahí. Cero violencia, ¿no? Entender que se tiene que rechazar el uso de la fuerza, el control y el dominio sobre las mujeres o sobre otros, y tener empatía, desarrollar esta capacidad de empatía en donde se tenga que aprender a escuchar, a cuidar de los otros y aprender a dialogar mucho más en lugar de usar la fuerza. Claro, y como les mencionaba, ¿no? Si desde niños aprendimos, desde niños yo aprendí a no te acerques a la cocina, no, espérate, que lo lleve tu hermana. O no, tu mamá es la que debe de cocinar, tú vete a jugar. No te quiero cerca de la cocina porque te puedes quemar, ¿no? Y entonces nos vamos alejando cada vez más de la casa, ¿no? Y es entonces como vamos aprendiendo, voy entendiendo que el hogar solo es para proveer, para, pues de cierta manera, estar como jefe, ¿no? Dar órdenes, pero también en esta parte nos vamos deslindando, ¿no? De estos, pues, responsabilidades del hogar, ¿no? El quehacer, el trabajo doméstico, en donde nosotros, pues, simplemente nos sacaron. Y creo que esta parte de las masculinidades diferentes es volvernos a encontrar desde nuestras emociones, el poder identificar que tenemos emociones, ¿no? Y que el sentir tristeza, el sentir enojo, el sentirme débil en ese emocionalmente, no quiere decir que sea una persona menos o inferior, que regularmente es lo que hemos aprendido.
Y bueno, también, por ejemplo, el especificar, ¿no? Esos talleres se llevan por parte de instituciones. Aquí en Morelos se llevó por parte del Instituto para la Mujer, que ahorita ya no existe, pero en ausencia de esos medios, de esas instituciones, tendríamos, por ejemplo, el Departamento de Orientación Familiar, ¿no? Respecto, por ejemplo, el tribunal, ya con psicólogos especializados en talleres de reeducación. En dado caso de que, por ejemplo, algún hombre o alguna persona quiera, tanto como víctima como agresor, replantear esta masculinidad y construir una relación mejor. Hay diferentes tipos de intervenciones que están enfocadas en erradicar la violencia y sobre todo en los hombres, la violencia de los hombres. Por ejemplo, servicios de salud, varios años, ¿no? Desde el 2013 fue cuando lanzó su programa aquí de reeducación y fue donde yo entré. Cuando esto empezó, fuimos pioneros, ¿no? En sí, se trabajó desde un manual que fue hecho por Centro Nacional de Equidad de Género, y este manual lo lanza, ¿no? Como era, podríamos decir, como nuestra Biblia, porque eran las 24, 25 sesiones que trabajábamos, entonces nos apegábamos, ¿no? Y bueno, servicio de salud, desde el 2013 empezamos. En ese entonces era tocar puertas, ¿no? A las instituciones, incluso a los juzgados. Íbamos a, no sé si todavía la de unidad de medidas cautelares, Sí, todavía beca. Con ellos trabajamos mucho también. Y bueno, en un principio como que no creían, o no sé si no creían, o no, simplemente no le daban la atención, ¿no? Y era muy poquita la afluencia que teníamos. Incluso llegábamos a empresas privadas, ¿no? De las tiendas de autoservicio. Y sí nos llegaban a dar como esta apertura para trabajar con sus, ahora sí que trabajadores. Y así tocábamos puertas por todos lados, incluso en el Zócalo hacíamos promoción. Y era muy poquito el conocimiento. Poco a poco se fue dando, fue implementando este programa, fue saliendo. Aquí, pues también una de las debilidades justo es el presupuesto. El recurso que viene a nivel federal, que entonces de pronto lo sacan, quitan ese recurso y entonces, pues, ¿cómo le pagan, no? A los expertos. Y sobre todo porque son programas que los grupos de reeducación son gratuitos. Entonces, si en sí el hombre le cuesta trabajo ir, ¿no? A atender, y si es gratis, no, espérate, pues es gratis, o sea, no te va a costar nada. Ahora, si costara, no, hombre. Ahora con un costo es más difícil, entonces. Sí. Pero aquí también creo que, y creo que me parece que cuando estaban esos grupos también había de adolescentes, ¿no? Porque entonces ya estamos llegando a los adultos donde ya tendrían que reeducarse. Pero si llegamos desde la primaria, si llegamos desde la Sí, desde las secundaria, infancias. entonces desde ahí podría ser también un avance para no llegar a esta etapa de adultos, ¿no? Y creo que había Sí, un programa. había un programa de preventiva, se llamaba, prevención de violencia en el noviazgo. Entonces se iba a las secundarias, a las preparatorias y se intervenía. Era un trabajo totalmente distinto, pero el objetivo era el reconocimiento de la violencia que se pueda dar, ¿no? Incluso en el noviazgo. Y bueno, pues como yo después salí de ahí, ya no supe como el desenlace de este programa, pero sí han habido diversos programas que han atendido esta parte. Yo, desde la experiencia que tengo de pronto, en donde ahorita yo estoy trabajando, en las unidades académicas, de pronto pongo como estos talleres, ¿no? O doy estas exposiciones, ¿no? Expongo estos temas con los alumnos y con los estudiantes, y bueno, es como seguir dando. Pero creo que a manera de conclusión, sí es importante que esta reeducación se empiece, ¿no? El confrontar estos estereotipos se empiece desde la primaria, ¿no? Desde Incluso edades tempranas. Sí, porque es esto, ¿no? ¿Por qué el color debe estar designado para un sexo? ¿No? Porque un juego debe estar destinado para un sexo. ¿Por qué debe de haber una distinción, ¿no? Entre una los débiles y separación? los fuertes desde pequeños. Sí. Y es donde vamos entendiendo entonces cómo yo me siento más fuerte, el hombre con sus características de ser valiente, fuerte, poderoso, y las mujeres, sensible, Sumisas, ¿no? obedientes. Pero antes de entrar a ese concepto de sumisa,
vamos entendiendo que nos van diciendo es que ella es mujer, ella es más delicada, ¿no? Ella no puede hacer esto, Frágiles. es frágil, Ujú. pero no, este maquillaje que tú dices, ¿no? Desde lo romántico, romantizan a la mujer como alguien, que es sensible, que es, Vulnerable. lo van maquillando, ¿no? Donde la mujer, Es débil. es Ujú. bonita, Ujú. delicada. El delicado es sinónimo de frágil, es sinónimo de débil Ujú, y ujú. entonces es sinónimo de inferior. Exacto. Y entiendo entonces que yo como hombre, que yo soy el fuerte, la mujer es la inferior. Claro. Sí, pues hay mucho trabajo que hacer. La verdad es que estas iniciativas es un programa, yo esperaría que las instituciones que en algún momento nos puedan escuchar se retome de manera urgente o desde la iniciativa privada o propia educativa de las escuelas, desde empezar desde tempranas edad sería brillante que a nuestros niños y niñas desde chiquitos se les enseñara a romper esos estereotipos de géneros, que se les enseñara estas nuevas formas de ejercer su masculinidad desde pequeños o del ser hombre, entenderlo de manera distinta más bien. Y bueno, creo que hay muchísimo trabajo por delante. Esta iniciativa en la que te participaste me parece excelente. Gracias por compartirnos tu experiencia y me gustaría pues también invitar a todos los hombres que nos escuchan a buscar. Las mujeres siempre andamos buscando nuevas formas de amar, nuevas formas de relacionarnos en el amor, que ya leímos un libro, que ya fuimos a terapia, que ya fuimos al club de no sé qué, con las amigas, siempre estamos como buscando esta forma de relacionarnos mejor y a los hombres justo no se les permite hablar. Los hombres se reúnen para otros temas, para otras cosas que no tienen que ver con sus emociones. Entonces creo que empezar a romper desde ahí el para qué te reúnes o para qué puedes buscar ayuda, buscar este tipo de grupos que a lo mejor ahorita es complicado encontrar, pero buscar incluso espacios de sanación personal, alternativas Es que que te creo puedan. que todos ganamos cuando dejamos atrás estos estereotipos. Entonces, porque nos van a limitar esta forma de sentir. Entonces, ya finalmente creo que la igualdad nos va a beneficiar a ambos porque nos va a permitir vivir con mayor autenticidad, cuidar nuestra salud emocional y bueno, finalmente tener como estos vínculos basados en el respeto. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, concientizar también que el cambio es individual. No podemos obligar a una persona, a un hombre, por ejemplo, a cambiar. Eso del amor lo cambia todo y mi amor lo va a cambiar, no es real. Hay que ser conscientes que el pretender hacer eso es como intentar quitar un muro con la cabeza y no se va a poder. O sea, es individual y tenemos que estar conscientes de eso. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Click Legal, tanto en páginas web como en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Pues listo, Se acabó. acabamos.